acuerdo? Y acordaros dónde estamos, ¿de acuerdo? Estamos viendo todo lo que es la familia de normas de ISO, de ISO 14, madre mía, de la ISO 45001, ¿de acuerdo? Si tenéis por ahí cámara y la podéis activar, os lo agradezco, ¿de acuerdo? Para veros. Y hoy vamos a ver lo que tiene que ver con la norma 45003, que es la que tiene que ver con la gestión de los riesgos psicosociales. ¿De acuerdo? Pensad y acordaros siempre que las normas, todas las que hemos visto el otro día, el tema de la implementación, como estas que tienen que ver con el tema de los riesgos psicosociales, o luego las que vamos a ir viendo posteriormente relacionadas con otros riesgos, o el tema de indicadores o el desempeño del propio sistema de gestión, pensar que al final pivotan siempre sobre la propia norma, ¿no? Entonces, al final tenéis que tener en cuenta que el documento que es el estándar del sistema, lo que las organizaciones implementan, luego lo que las organizaciones que consideran quieren certificar y tal, es la 45001, ¿de acuerdo? Lo que tenéis que pensar que dentro de los requisitos de la norma, pues hay determinados requisitos que a veces nos planteamos cómo hacerlo, cómo no hacerlo, o si tendríamos algún documento de ayuda que nos permite realmente profundizar en la propia organización, ¿de acuerdo? En su implementación. Acordaros que el otro día, cuando veíamos la 45002, pues os decía que era un documento, por decirlo aquí, para los que estáis fuera de España, yo diría que un documento, igual que el que vais a ver hoy, bastante potente. Digo bastante potente porque es un documento que técnicamente es bueno, ¿de acuerdo? Independientemente que tú vayas a implantar el sistema o no, lo puedes utilizar como referencia para dar respuesta a determinadas cuestiones relacionadas con la seguridad y salud en el trabajo, ¿de acuerdo? Acordaros que la que veíamos el otro día, la 45002, ¿de acuerdo? Pues sí que era como la 18002 que veíamos en su día, ¿no? Acordaros que era un poco esto, ¿no? Veíamos que existía la 18001 y el documento directrices para, ¿no? Para la implementación. El documento que veíamos la semana pasada, pues era un documento, como yo digo, muy potente. Técnicamente yo creo que bastante bueno, ¿de acuerdo? Y ya visteis pues que realmente os puede dar muchas indicaciones de cómo llevar a cabo determinadas cuestiones en la organización, ¿de acuerdo? El tema de los riesgos psicosociales, y esta norma, la 45003, igual que cuando veíamos la última, la 45006, está como centrado en un tema muy concreto. ¿De acuerdo? Buenas tardes, Virginia. Aquí, como en el grupo al final os dije que únicamente habíamos cogido y seleccionado un número de personas bajo para que pudierais hablar, podéis abrir el micro en el momento que queráis o opinar o preguntar cuando queráis, ¿de acuerdo? Porque en los webinars cuando los hacemos y hay muchísima gente, tampoco puedes mantener el micro abierto porque si no sería una locura el tema de llevar a cabo la actividad. ¿De acuerdo? A ver, aquí, bueno, todos lo sabéis, ¿no? De un tiempo a esta parte, pues desde las organizaciones y desde el punto de vista profesional, que son los que estáis por aquí, pues se le da mayor relevancia al ámbito de los riesgos psicosociales y lo que tenemos que entender, oye, pues que estos riesgos siempre han estado ahí, ¿no? Los riesgos siempre están ahí, a no ser que haya nuevas tecnologías o nuevos productos o nuevas maneras de trabajar que indiquen que aparecen cosas nuevas que no existían. Esto ya existía. Otra cosa es que muchas veces en las organizaciones o no se haya gestionado o no se haya puesto encima de la mesa, porque ya lo sabéis, el mundo psicosocial parece que da como más miedo, ¿no? Más reparo al empresario y a la dirección, ¿no? Entonces, pues sí que es verdad que se están dando pasos importantes, por lo menos para poner encima de la mesa que hay una problemática, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí, pues hay diferentes herramientas para evaluar, pues, los factores de riesgo que pueden aparecer o que se pongan de manifiesto en las organizaciones. Aquí, como estáis, algunos también que sois de México, pues también igual, ¿no? Aquí en España, pues sí que la normativa hablaba de evaluar condiciones de trabajo y condiciones de trabajo son todo, ¿de acuerdo? Diferentes que yo tenga un problema y esté estresado en el trabajo, pues eso al final pues también me afecta al trabajo, ¿no? Yo siempre digo que al final la salud es integral, ¿no? Si yo estoy en el puesto de trabajo y no he dormido y vengo sin descansar, pues no es que la empresa o yo tenga un problema únicamente, sino la empresa. Si yo vengo cabreado de mi casa, pues el problema puede que se lo traslade a otro compañero. Yo ayer, por ejemplo, estuve con una chica por la tarde hablando y para hacer el trabajo fin de máster me estaba diciendo, bueno, lo que venía a decirme era que su jefe la trataba fatal. Me acuerdo, trabajaba en un hospital y tal. Bueno, pues tendrán temas que tienen que ver con la gestión de personas, ¿no? Y no quiero decir otras palabras, ¿no? Pero que os hagáis una idea.
que los datos ponen de manifiesto que hay muchísimas situaciones que tienen que ver con el ámbito psicosocial y tenéis que pensar que al final las organizaciones tienen personas, que las personas afectan por diferentes factores, que hoy vivimos en un mundo complicado, ¿no? Entonces al final, pues es lo que os digo yo, ¿no? Eh, los datos los tenéis aquí. La OMS dice que el impacto mundial acumulado de los trastornos mentales hablan de 16,3 billones entre el 2011 y el 2030. Un disparate, ¿no? Europa, para los que estáis aquí de España, pues la encuesta de SENER ya sabéis lo que decía, ¿no? Que hay un incremento de la preocupación de aquellos riesgos de orden psicosocial, ¿no? Y daros cuenta que incluso, si bien en la televisión, como lo veis, nunca se habla de prevención de riesgos laborales, de temas psicosociales que tengan que ver ya con el día a día del ciudadano, pues por lo menos de eso sí que hablan, ¿no? Los datos pues están ahí, ¿no? Daros cuenta incluso cuando preparé esta presentación, temas como este, ¿no? Dicen, en Inglaterra decían, dice que el coste total del estrés, la ansiedad y la depresión para los empleadores británicos asciende a 1.220 euros por empleado. De esos 1.200, 400 se deben al asentismo, 710 al presentismo y 110 a la rotación del personal. Daros cuenta, pues, esto en una compañía, ¿no? Oye, muchas veces ya sabéis que muchas veces es complicado cuantificar determinadas cuestiones, ¿no? Pero aquí tenéis algún estudio, ¿no? Y daros cuenta que incluso aquí en España, UGT decía que el coste de no prevenir los riesgos psicosociales alcanzaba, en el 2017, alcanzaba ya los 545 millones anuales en España, ¿no? Es un disparate, ¿no? Yo el otro día tuvimos aquí también en prevencionar.com un webinar. Yo creo que sí que está, os lo busco rápidamente mientras os voy contando sobre el asentismo que daba una persona de Quirón Prevención, que tienen una empresa dedicada únicamente a la gestión del asentismo. Y os lo voy a pasar el enlace, ¿vale? Porque me pareció buah, una pasada, ¿no? Los datos que decía, lo bien que los contó y un poco también para que le echéis luego un vistazo el que quiera, pero para que os deis cuenta un poco de la problemática que estamos hablando, ¿no? Lo publico por aquí en el chat. Yo como tal, por aquí no tengo ninguno. Sí, bueno, no está pensado para... Pero sí, yo por ahí veo, por ejemplo, México, la ciudad con mayor estrés del mundo. Esos tipos de datos sí que hay algunos. Si quieres luz, eh, mándame un WhatsApp, tú que sí que tienes mi WhatsApp o el de la empresa y os lo pongo por aquí. Si queréis algo concreto, busco algo concreto, ¿vale? Entonces, bueno, pues los datos ponen de manifiesto pues todo este tipo de cuestiones, ¿no? Incluso las estrategias para los que estáis aquí en España, que estáis viendo, pues las nuevas estrategias de seguridad y salud en el trabajo, las estrategias europeas, pues daros cuenta de lo que hablan, ¿no? Dice, los riesgos psicosociales y el estrés laboral se encuentran entre los problemas más difíciles y más urgentes en materia de salud y seguridad y salud en el trabajo. Bueno, yo lo que digo es que muchas veces a lo mejor puede que estemos trabajando en estos temas y no nos podemos olvidar de la prevención, la seguridad y salud básica, que si la máquina no tiene protecciones, tengo un problema, que si hay ruido, tengo un problema, que si hay contaminantes de no sé qué o productos químicos, hay un problema, que en los puestos de trabajo hay muchos problemas, ¿de acuerdo? Que parece que vamos corriendo a veces en una dirección y lo anterior es que todavía no lo hemos solventado, ¿no? Entonces, daros cuenta un poco esta sistemática y esta cuestión. Acordaros de lo que estamos aquí, que estamos hablando del modelo de sistema de gestión, la 45001, ¿de acuerdo? Acordaros que es un sistema organizado, elaborado por ISO, que al final lo que busca son los resultados. Importantísimo que tengáis en la cabeza esto, ¿de acuerdo? Para los que no controléis mucho de sistemas, que al final lo que te habla el sistema, que hay un contexto, que hay una necesidad y expectativa y unos resultados, pero de todo el sistema, ¿de acuerdo? Lo digo porque muchas veces, igual que en algunos cursos que damos, el que viene y es experto en una temática, de ahí no sale, ¿de acuerdo? No quiere ver el resto del sistema y el sistema al final pensar que es un negocio, que es un no sé, que las empresas son resultados. Acabo de terminar la clase en la universidad ahora mismo de unos trabajos que habían presentado los alumnos de temas de codiseño, de piezas, de productos súper innovadores. Pero claro, me ha preguntado una chica que hasta qué punto, que cómo puede calcular si la pieza, bueno, si los resultados o que cómo medía si la pieza mide una vez o si es retornable una vez o si es retornable 10 veces, que en qué nos basaríamos. Yo decía que los resultados, que tendrá que hacer una estimación ¿no? de cálculo, de coste, de beneficios, hasta qué punto puedo invertir, ¿no? Pero yo lo que os vengo a decir que las empresas al final
tienen sus objetivos y que el sistema tiene que ayudar al cumplimiento de los objetivos. ¿De acuerdo? Acordaros también que veíamos que el sistema de gestión comenzaba a hablar de el bienestar, ¿no? Sí que es verdad que dentro de la norma y la 45001 no dice nada de bienestar dentro, en ningún requisito que te obligue a gestionar el bienestar. Otra cosa son recomendaciones, como la 45002 el otro día, pues que lo citaba un montón de veces, ¿de acuerdo? Y oye, pues sí, que las empresas van hacia el bienestar. Incluso en la 45013 que viene definido lo que es el bienestar, ¿de acuerdo? Entonces, que penséis en esto, que realmente el sistema te ayuda a eliminar riesgos, a prevenir accidentes y sobre todo a generar lugares de trabajo seguros y saludables. ¿De acuerdo? Que penséis un poco en esa línea, ¿vale? Un poco introduciendo lo que vamos a ver hoy, pues tener en cuenta también que el mundo está evolucionando, eso lo sabéis vosotros, ¿no? No tengo que contar nada. Hemos pasado pues de poner el punto de vista en la prevención pura y dura y la seguridad pura y dura a una reunión, a una prevención pues que tiene que ver más con otros entornos de trabajo, no únicamente el factor psicosocial, temas de edades, de género, de muchísimas cosas, ¿no? Porque el mundo está cambiando y la prevención, pues bueno, yo, como dice la norma, hay un riesgo, pues hay una oportunidad de trabajar en esta línea, ¿vale? Acordaros de lo que dice la 45001, ¿no? De lo que veíamos el otro día, de ese ciclo de mejora continua y de esos 7 bloques que tiene la norma, ¿vale? Que es un poco lo que gestiona y tener en cuenta, yo luego cuando os comparte todo el material de todas estas sesiones, os compartiré también la norma, la 45003, para que la tengáis, ¿de acuerdo? Pero aquí lo que nos vamos a centrar sobre todo son en varios aspectos, ¿de acuerdo? Como decía anteriormente, estas normas que van evolucionando, quitando las otras que son más generales, la 45002 y tal. ¿Cuál es la de la OMS, Marianela? ¿En la imagen cuál? Lo de los muñequillos esto no, esa no es de la OMS, ¿de acuerdo? Esta, no sé dónde lo habré sacado, ¿de acuerdo? Tienes por ahí el WhatsApp, si eso luego te la paso de la misma transparencia, ¿de acuerdo? Pensar que la norma, la que tiene que ver con psicosociales o luego la que veis con el tema de biológicos y temas higiénicos el último día, la norma, la 45003, lo que va es comentando siempre en cada uno de los aspectos y requisitos de la norma, lo que viene a decirte siempre es que tienes que tener en cuenta los temas psicosociales y siempre te va diciendo cosas muy generalistas, ¿no? Y no sé, por decir algo. Pues liderazgo. Pues en el liderazgo, la organización, la alta dirección deberá tener en cuenta los temas relacionados con los riesgos psicosociales en el trabajo. Se le dará especial importancia a este tema, ¿no? Entonces, que veis un poco que los apartados, pues que va desarrollando la norma, pues van en esa línea, hasta que no llegamos a la parte del control operacional, a la evaluación del desempeño y a lo que es el resto de la norma, pues al final, pues lo que os digo, los otros aspectos, pues entre comillas, no son como muy, que son muy generalistas, es lo que os quiero decir. ¿De acuerdo? A partir de aquí, pues lo que vamos a ver hoy es un poco para que veáis también desde el punto de vista más operativo de la norma, dónde la podemos aprovechar, ¿no? Yo voy a coger aquí de la parte de lo que serían los peligros y riesgos para nosotros, ¿no? La identificación de peligros y evaluación de riesgos, lo que tiene que ver con el control operacional, ¿vale? Identifico peligros, evalúo riesgos, controlo y evalúo, ¿vale? Esos 3 bloques que son siempre los apartados operacionales de la prevención de riesgos laborales y de los sistemas de gestión, ¿vale? Acordaros aquí que también os comentaba el otro día, ¿no? Que la norma, la 45001, habla de riesgos en general y que diferencia de riesgos de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Si os acordáis un poco de la filosofía de la gestión de riesgos y cómo se gestionan los riesgos, pues nosotros siempre hablamos de esto, ¿no? De identificar peligro, estimar, eso se denomina el análisis de riesgo, no, eso no es de la 45001. Aquí valorábamos, determinábamos si el proceso es seguro o no y si se controla el riesgo o no. A eso le llamábamos la evaluación de riesgo y a partir de aquí, pues cuando incluimos el control de riesgo, pues entrábamos en la gestión, ¿no? Esto es lo que nos han explicado de toda la vida en este mundo, ¿no? La norma, la 45001, si os acordáis incluso, daros cuenta de lo que decía, ¿vale? La 45001 decía esto textualmente, ¿no? Dice, oye, a la hora de identificar peligro, que el otro día, por ejemplo, la 45002 lo desarrollaba, pero era muy general para cualquier tipo de riesgo, pues la 45002 que te decía, la 1, dice, la organización debe establecer, implementar y mantener procesos para identificación continua de peligro
Los procesos que deben tener en cuenta o que se deberían tener en cuenta, dice cómo se organiza el trabajo, organización del trabajo. Daros cuenta por ahí que hay datos que dicen que el 80% de los accidentes en el trabajo tienen que ver con la organización del trabajo. Que yo muchas veces digo que hay determinadas actividades que se pueden llevar a cabo en las organizaciones que no tienen que ver con muchas inversiones económicas, sino a lo mejor con reorganizar los equipos, otro tipo de cosas, ¿de acuerdo? Que pueden tener resultados, que no siempre hay que hacer una inversión económica en materiales o equipos y se pueden ir haciendo cosas, ¿no? Pero dice, ¿cómo se organiza el trabajo? Esto lo dice textualmente en la 45.001, ¿eh? Los factores sociales, y daros cuenta aquí, y textualmente dice, incluyendo la carga del trabajo, horas de trabajo, victimización y acoso, el bullying, e intimidación, el liderazgo y la cultura de la organización. Eso lo dice textualmente, pero claro, daros cuenta que la norma dice, oye, la organización puede tener en cuenta todo esto. No te quiere decir ni que lo haya o no lo haya. Y luego te dice lo otro, lo típico, actividades rutinarias y no rutinarias, la infraestructura, el diseño. Y acordaros aquí que también es un tema relevante que yo entiendo que a veces pues vemos de la norma o cogemos lo que nos interesa, ¿no? Y daros cuenta que aquí pues también hablaba de los factores humanos, ¿no? Oye, la norma, la 45.001, ya dice esto, ¿no? Aquí es donde entiendo que la 45.003 aporta bastante, ¿no? A partir de aquí, pues se empieza a trabajar en esto, ¿de acuerdo? Bueno, a partir de aquí, pues lo que te dice es que la organización debe incorporar metodologías en este ámbito, igual que en cualquier otro riesgo. Esto es lo que decía la 45.001, ¿vale? Y vamos a empezar a ver la 45.003, lo concreto, ¿de acuerdo? Lo primero, que igual que la 45.002 no es una norma de sistema, no incluye requisitos, no es una norma certificable, la 45.002 tampoco, no es una norma certificable, aunque hay por ahí gente que la está certificando, ¿de acuerdo? Pero certificar se puede certificar cualquier cosa, ¿de acuerdo? Entonces, daros cuenta que la problemática cuál es. Para los que hagáis auditorías que estéis por aquí, pues ya sabéis que al final, si un documento que utilice como referencia no hay obligaciones, no dice el debe, pues la empresa siempre te podría decir, oye, esto no es obligatorio, esto es una recomendación. Otra cosa es que yo te diga, oye, pues yo cojo el modelo de la OMS, por ejemplo, el de empresa saludable, que no es un modelo certificable, y te lo certifico y me establezco mis criterios. Pues algunos te dirán, oye, es que este modelo no es certificable. Bueno, pero yo me he establecido un modelo y en base a esto lo certifico, ¿de acuerdo? Pero daros cuenta que desde el punto de vista de la norma pura y dura, la 45.003 no implica obligaciones, solo da recomendaciones, ¿no? No es un sistema de gestión, se basa en la 45.001, ¿de acuerdo? Establece directrices y recomendaciones para la gestión del riesgo. Concreto, la gestión del riesgo, la que vimos la semana pasada en todo el sistema de gestión. Aquí un poco también para que conozcáis, un poco que veáis cómo han evolucionado las normas, esto no es nada nuevo, ¿de acuerdo? Existen documentos por ahí para el que tenga más interés de hace muchísimos años, estoy hablando que, no sé, supongo que lo tengo aquí en el ordenador, de hace siglos también, el que quiera alguno de estos, pero está en inglés, en el 2011 ya había una iniciativa también por la British Standard para que hubiera una norma para gestionar los riesgos psicosociales. Daros cuenta que luego aquí, en el ámbito de la normalización, estos organismos de normalización también promueven que aparezcan cosas, ¿vale? Que aparezcan cosas, formaciones, certificaciones. Ellos tenían sus propias normas, ¿de acuerdo? Entonces, que aquí detrás de todo lo que luego se publica hay muchas historias, ¿no? Entonces aquí, pues en el 2011 ya existaba este documento para gestionar riesgos, e incluso aquí a nivel de Canadá existían otras normas que también son las que se han utilizado para elaborar la 45.003, pues que hablaba también de cómo gestionar el ámbito psicosocial. Para los que tenéis más experiencia en sistemas, o luego cuando se integran con otros y tal, al final daros cuenta que todo pivota alrededor del ciclo de mejora continua PDCA, que le puedo ir poniendo más cosas o profundizando en temas más concretos, igual que si luego, igual que cuando veáis la del COVID, pues como si sale una guía para la gestión de los riesgos relacionados con los nanomateriales en los lugares de trabajo, pues apoyarán la 45.001 y cuando llegue en la parte de peligros, riesgos, control y evaluación, pues ahí será donde metan la carga de profundidad, ¿no? Como decía, entiendo que la norma, pues una norma que tiene muchísimos ejemplos, que es donde veo yo realmente el tema del aporte de la norma, proporciona orientaciones, ¿vale? Sobre la gestión de los riesgos psicosociales como parte del sistema.
está, como os he dicho, destinado a utilizar junto con la 45001, ¿vale? Y expone ejemplos, ¿vale? Va a dar muchas opciones que ya conocéis vosotros y dice, oye, pues todo este tipo de cuestiones pues pueden estar en la organización y ser una fuente o un factor de riesgo psicosocial, ¿no? Y vais a ver que viene muchísimo, ¿vale? Hace muchísimo hincapié en el tema de control y da también ejemplos de medidas de control, porque cada riesgo no tiene únicamente una medida. Hace un hincapié muy importante en lo que tiene que ver con la formación y la sensibilización, ¿de acuerdo? Y en cuestiones novedosas como podrían ser, textualmente luego la norma lo incluye, como la recuperación, la reincorporación al puesto de trabajo y determinadas cuestiones que pueden ser, que tengan que ver con emergencias desde el punto de vista psicosocial, ¿no? Como podría ser, pues luego con el COVID o en que tu empresa esté todo el mundo estresado, ¿no? Entonces esto es un poco lo que dice la norma en la introducción. La 45003, igual que la que visteis el otro día, la estructura pues sigue la misma estructura que la 45001, ¿de acuerdo? Porque al final lo que va haciendo es pues especificando en cada uno de los requisitos de la norma pues el tema psicosocial. Aquí pues quedaros siempre con esto, ¿no? Que es realmente el esquema de la norma, la estructura, contexto, liderazgo, planificación, apoyo, operación, evaluación y mejora, ¿de acuerdo? Aquí, un poco para que veáis las definiciones que a mí me parece importante que las tengamos en cuenta. De la 45001 era lesión y deterioro, ¿de acuerdo? Acordaros que el deterioro era eso, el efecto adverso en condición física, mental o cognitiva de una persona. Oye, pues yo puedo estar recogiendo todos los días cajas y no me pasa nada, ¿no? Pero cuando tenga 50 años trabajando, a lo mejor no he tenido ningún incidente, pero la salud, lo que tenéis que pensar es que se va deteriorando. Yo creo que este concepto de la 45001, que ya lo incluía la 18001 en la versión 2007, pues es muy relevante, ¿no? No tienes que esperar a que pase algo. El peligro, acordaros lo que era, la fuente con potencial de causar lesiones y deterioro, y el riesgo era la combinación de la probabilidad, bueno, y la severidad para determinar los niveles, ¿no? Y la 45003 os incluyo estas dos definiciones, luego ya os las consultáis todas las que queráis, ¿vale? Riesgo laboral, riesgo psicosocial, pues claro, se basa en esta, ¿no? Y de combinación de la probabilidad de que produzca una exposición a un peligro relacionado con el trabajo, de naturaleza psicosocial, pues claro, cuando sea riesgo higiénico, pues será de naturaleza higiénica y de la severidad de las lesiones y deterioro de la salud que puedan causar, ¿no? Y si veis aquí que todo el mundo siempre está hablando del bienestar, pues bueno, pues por lo menos aquí tenéis una definición, ¿vale? Satisfacción de las necesidades y expectativas, ¿vale? Me voy a quedar con necesidades y expectativas. Acordaros que la 45001 y todos los sistemas de gestión tienen un apartado de necesidades y expectativas. Si mi necesidad es tener un horario de mañana, de 8 a 3, pues esa será mi necesidad. Pero a lo mejor mi expectativa es que si algún día tengo que salir antes, pues pueda salir antes. Necesidad y expectativa. Oye, tú tienes que venir todos los días de 8 a 3. Oye, y si un día tengo que salir antes, podría entrar un cuarto de hora antes y salir. Bueno, pues a lo mejor eso hace que, como dice la definición del bienestar, para que lo entendáis, pues realmente es necesidad y expectativa. ¿Vale? Y ahora te dice la norma física, mental y cognitiva de un trabajador relacionado con su trabajo, ¿no? Eso es el bienestar en el trabajo, ¿de acuerdo? Pues un poco la diferencia que hay entre necesidad y expectativa en diferentes ámbitos, ¿de acuerdo? Entonces, oye, pues que yo esté a gusto en el trabajo o que haya bienestar quiere decir que las necesidades están cubiertas y que las expectativas que se plantean, bueno, pues entre comillas también se cumplen, ¿no? Entonces no hay una diferencia importante entre necesidad y expectativa, ¿de acuerdo? Entonces que penséis un poco que ahí está el salto, ¿de acuerdo? Vamos a empezar a ver esto también y vamos a ver pues realmente lo que la 45003 recoge en cuanto al tema de los riesgos, ¿no? Aquí, como os decía, nos vamos a centrar como en dos apartados que yo considero que son los que pueden aportar más, ¿no? Que tiene que ver con lo que decía, la identificación de peligros y evaluación y la eliminación de los peligros y reducción de los riesgos y las medidas de control, ¿de acuerdo? Aquí la norma, a la hora de identificar peligros, te dice que debe identificar los peligros de naturaleza psicosocial
sería el bloque de control operacional, ¿vale? Que diga de control operacional, no de identificación, ¿vale? Que es el bloque 6 de la norma de planificación. Dice, la organización debería identificar los peligros de naturaleza psicosocial. Los peligros siempre están, hay peligro. Otra cosa es que no haya riesgos, lo hago. Para identifico peligros, ¿no? Y evalúo los riesgos. Dice, y estos pueden incluir, ya lo decía anteriormente, la 45001, y lo vamos a ver en estos tres apartados. Y te cita tres bloques. Aspectos relacionados con la organización del trabajo. Aspectos relacionados con los factores sociales del trabajo y aspectos relacionados con el entorno de trabajo, el equipo y las tareas peligrosas. ¿De acuerdo? Son como los tres grandes bloques que te dice la 45003 sobre lo que es la identificación de peligro. Acordado, identificamos peligro, evaluamos riesgo. Sobre el tema 1, sobre el bloque 1, sobre aspectos sobre la organización del trabajo. Y te dice, oye, los peligros o factores que pueden, de donde pueden surgir problemas son, pues daros cuenta de lo que te dice. Roles y expectativas. El papel que yo tenga en la organización y mis expectativas. ¿Vale? Si lo que os digo, mi expectativa es que tenga 15 minutos de flexibilidad. Si alguna vez necesito algo, esa es mi expectativa. Si no se cumple, a partir de ahí, si no he preguntado necesidad y expectativas, o cuáles son tus expectativas en el trabajo, pues puedes tener un problema. Control del trabajo o autonomía. Demandas de trabajo. Gestión del cambio en las organizaciones. Trabajo remoto o aislado. Carga y ritmo de trabajo. Horas y programación de trabajo. La seguridad de la continuidad del empleo y el trabajo precario. Te dice, oiga, usted en la identificación de peligro, pues en la parte que tiene que ver con la organización del trabajo, pues podría preguntarse o plantearse cuestiones si la gente estamos cumpliendo, la empresa cuenta o cumple con sus expectativas o su carga de trabajo. Te dice, oye, todo esto puede ser una fuente luego de un problema, ¿no? Que tienen que ver con la organización del trabajo. Con los temas sociales del trabajo. Todo esto son ejemplos textuales que te da la 45003, ¿vale? Te dice temas que tengan que ver con factores sociales en el trabajo. Dice las relaciones interpersonales, liderazgo, cultura de la organización, reconocimiento y recompensa, desarrollo de carrera, apoyo, supervisión, civismo y respeto, equilibrio entre la vida y el trabajo, violencia en el trabajo, acoso o el bullying. ¿Vale? Daros cuenta que te dice, oye, pues si hay malas relaciones en la empresa, pues esto puede haber un problema, ¿no? Si hay falta de liderazgo, otro problema. Si no hay cultura en la organización, o que la gente, pues no hay cultura tampoco de trabajar en grupo, oye, pues puede tener otro problema, ¿no? Daros cuenta que todo esto, pues al final, pues muchas cuestiones, pues ya las conocemos, ¿no? Pero que lo diga una norma de este tipo y pensar que a lo mejor muchos de los que estáis aquí, pues estáis en países que más o menos esto es, entre comillas, lo normal o ya lo sabemos, pero hay países en el mundo, pensar que la norma donde aparece a nivel global, a nivel mundial. Entonces lo que os digo siempre, que puedes ir, no sé, yo siempre me voy que digo siempre el mismo ejemplo, ¿no? Puedes ir a la Luna y allí no hay nada relacionado con esto, porque es que no existe nada de prevención de riesgos laborales o de seguridad y salud ocupacional. Entonces la norma, a lo mejor hay cosas que aquí nos pueden parecer muy básicas, pero hay en otros países que seguramente les parezca ciencia ficción, ¿no? Entonces la norma te va dando ejemplos. Yo creo que son ejemplos muy potentes también y potentes en cuanto que aparecen en una norma elaborada a nivel de ISO, ¿de acuerdo? Que no es un documento que se quede en, en un sector de empresas, ¿no? En un ámbito de actuación muy concreto, ¿no? Y luego el tercero dice, dice el entorno de trabajo, equipos y tareas peligrosas. Ejemplos, ¿no? Dice, inadecuación de equipo, malas condiciones de trabajo, trabajo en condiciones extremas o trabajo en entornos inestables como en zonas de conflicto, ¿no? Entonces, si veis la norma, te dice, oiga, cuando vaya a identificar peligro, aquí tiene tres bloques y tiene un montón de ejemplos donde puede haber peligros relacionados con los temas psicosociales o los peligros con naturaleza psicosocial. Entiendo que es bueno, pues un buen listado de elementos que podemos tener en cuenta, ¿no? A partir de aquí, pues, ¿qué te dice, no? Lo que te dice es un poco también
¿Cómo podemos llegar a identificar estos peligros? Si existen, ¿no? ¿Qué herramientas puedo utilizar? ¿Qué puedo hacer? ¿De dónde pueden salir, no? Te dice, ¿cómo se podría hacer la identificación de los peligros psicosociales? Dice, utilizando, pues haciendo cosas como revisar la descripción de los trabajos, analizar las tareas, los horarios, la ubicación, consultando a los trabajadores. Yo entiendo que este puede ser la mayor o la mejor información, ¿no?, que podemos tener, pero claro, aquí pues a veces también te planteas si tienes que preguntar en la empresa, pues ya sabéis, ¿no? Cuando dices, oye, es que aquí ha venido el de seguridad preguntando este tipo de cuestiones y se enteran en la empresa y a lo mejor pues no lo ven bien, ¿no? Dice consultando a los trabajadores, clientes y otras partes interesadas. Dar cuenta que muchas veces con los resultados en la propia organización ya puedes tener información de, oye, ¿y por qué vamos tan mal? ¿Y por qué ahora no tenemos resultados, no? Oye, aquí hay un problema, ¿no? Dice, analizando las evaluaciones de desempeño, donde se hagan, ¿vale? Realizando entrevistas, debates, inspecciones, observaciones, revisando documentación, información documentada, incidentes, accidentes, encuestas, datos. Bueno, pues aquí te da pues, elementos que te pueden servir para identificar, pues lo que os decía, los peligros de naturaleza psicosocial. Si os dais cuenta, bueno, pues aquí son las típicas técnicas que podemos utilizar para identificar todo tipo de problemas en la organización, ¿no? Si os dais cuenta, pues la norma en el bloque de peligros y riesgos habla de esto, ¿vale? Dice, esto también es muy interesante, ¿no? Dice, otras cuestiones relevantes a considerar en la identificación de los peligros psicosociales. Dice, conocimientos, experiencia y competencias de los trabajadores. A lo mejor el trabajador no es competente y le estás pidiendo algo para que haga tareas para las que no es competente, o viceversa, o puede estar haciendo tareas para lo que es muy competente, ¿no? Dice, el impacto de los peligros psicosociales en otros peligros, lo que os decía yo. Oye, claro, yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Oye, pues yo puedo estar cansado aquí en el despacho, pero si realmente estoy cansado, tengo sueño o no, o, o mi jefe, entre comillas, no me trata bien, pues, entre comillas, aquí no va a pasar nada más. Pero si estoy con una máquina, imaginaros, ¿no? Si vengo cansado, estoy estresado, mi jefe encima me tiene hasta el gorro, pues lo único que puede pasar aquí es que me corte el brazo. Os cuento un poco también las diferencias, ¿no? Dice las cuestiones relativas al factor humano. Acordaros que realmente las estadísticas que hay por ahí de que el 80% de los accidentes tienen que ver, contribuye el factor humano, ¿no? Pues te das cuenta. O los temas de toma de conciencia y sensibilización. Dice, oye, pues todo este tipo de cuestiones, pues son otras cuestiones a considerar. ¿De acuerdo? Daos cuenta que al final luego tampoco hay una causa única de los incidentes accidentes, ¿no? Es una suma de todo, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí prácticamente viene a ser lo mismo. ¿De acuerdo? Y aquí, luego cuando vas, identificamos peligro, hemos identificado peligro, lo que tenéis que hacer es identificar peligro. Aquí se identifica la norma como tal. Viste el otro día que la 45002, pues sí que te decía y te hablaba un poco de la probabilidad y la severidad, pero que son los métodos generales para evaluar riesgos de seguridad. Y a partir de aquí, lo que hay que utilizar, oye, ¿he identificado algún problema de los que hay aquí? Bueno, ¿cómo lo puedo evaluar? Pues ya sabéis que hay diferentes metodologías para evaluar riesgos psicosociales. A partir de ahí, pues utilizarás el método A, el método B, el método C, el que tú quieras, ¿no? Eso es otra cosa. Identifico. Luego evalúo, ¿vale? Y luego cuando evalúo y empiezo a poner en marcha las cosas, pues llegará un momento que, como dice el otro, tendré que empezar a controlar, ¿no? Que es la parte de control operacional, ¿de acuerdo? Identifico peligro, evalúo riesgo, bueno, medidas de control, ¿vale? En relación con las tres cuestiones que veíamos, te dice medidas de control de los riesgos psicosociales relacionados con la organización del trabajo. Dice, permitiendo al trabajador controlar el ritmo de sus tareas. Trabajo flexible compartido, por ejemplo, permitiendo los descansos para prevenir la fatiga, consultando a los trabajadores o a sus representantes, definiendo roles claros, criterios de supervisión y requisitos de desempeño que minimicen la confusión y la ambigüedad, ¿no? Muchas veces cuando se habla de la ambigüedad del rol, bueno, pues ya sabéis el problema que hay, ¿no? Yo que no sé realmente lo que tengo que hacer, es que realmente estoy confundido en mi puesto, ¿no?
Dice, priorizando tareas y flexibilizando plazos para su realización, facilitando competencias, conocimientos, habilidades y experiencia en función, proporcionando retroalimentación y orientación constructiva, mejorando la actitud hacia la gestión de los riesgos psicosociales, incluyendo el estrés, la intimidación, la violencia y el trabajo. Pues son, bueno, medidas de control. Los que tienen que ver con el segundo que veíamos, los factores sociales, dice aumentando la conciencia de los riesgos psicosociales, proporcionando información, ¿vale? Incluso te lo dice sobre la forma de denunciar, si aparece algo, ¿no? Fomentando la notificación de problemas psicosociales y su confidencialidad, estableciendo medidas de apoyo, ¿vale? Internas o externas a la organización, elaborando políticas claras, procedimientos claros, ¿vale? Muchos, pues ya sabéis que, por ejemplo, aquí a nivel nacional, pues sí que te obligan a que tengas la normativa, tus propios protocolos, ¿no? Estableciendo instrucciones específicas, ¿vale? Impartiendo formación, proporcionando acceso a servicios de apoyo, lo que decía anteriormente, reconociendo y recompensando el compromiso, los logros de los trabajadores, proporcionando a las víctimas de la violencia y el acoso relacionados con el trabajo, violencia de género y acoso sexual, acceso al servicio. Y como tercer bloque, pues los que tienen que ver con el entorno y con los equipos y tareas peligrosas, que eran los dos últimos, ¿no? Dice mejorar los equipos de trabajo, el entorno del lugar, cuestiones tan sencillas como ruido, iluminación, vibración y temperatura, aislar o proteger a los trabajadores de los peligros psicosociales con barreras físicas para reducir a lo mejor el riesgo de violencia o proporcionar y exigir el uso de equipos de protección personal, ¿vale? Y veis aquí, pues la norma, en la parte esta que os decía, identifica peligro, los ha identificado, los evaluó, sale algo, pues establece medidas de control. La norma que te decía, oye, pues que hay tres grandes elementos, ¿no? Para identificar o para tener en cuenta los peligros. Los que tienen que ver con la organización del trabajo, con factores sociales o con el entorno de trabajo y equipos, ¿no? Y al final también daba alguna opción más. Y es lo que te dice, oye, aspectos relacionados con la organización del trabajo, pues estos son los peligros. Luego te dice, oye, medidas de control relacionadas con la organización del trabajo, pues estos son los que se corresponden, ¿no? Es más bien una tabla donde pone uno y luego los otros, ¿no? Es un poco donde yo entiendo que la norma, oye, pues aporta bastante, ¿no? En este aspecto, ¿de acuerdo? Entonces, pues veis un poco peligro, medidas de control, ¿vale? Y aquí también lo he incluido porque también me parece bastante novedoso lo que dice la norma sobre luego la parte de signo de exposición al riesgo psicosocial, ¿vale? Y dice, la organización debería permitir a los trabajadores identificar los signos de exposición a riesgos psicosociales. Claro, esto al final, si no tiene formación, información, sensibilización y la empresa realmente no está comprometido con esto, es como dice el otro, ¿no? Que me estás contando, ¿no? Dice, ejemplos a nivel individual o grupal. Puede incluir cambios de comportamiento, el aislamiento, el retraimiento social, el aumento de las ausencias del trabajo, la falta de involucramiento, la reducción de la energía personal, el aumento de ausentismo, la baja calidad o falta de cumplimiento de las tareas, el menor deseo de trabajar con otros, los conflictos. Bueno, pues a veces vosotros mismos lo sabéis, ¿no? Estás en empresa y dices, oye, aquí está pasando algo, vaya mal rollo que hay aquí, ¿no? Aquí pasa algo, pero claro, yo sé que pasa algo, pero claro, cualquiera dice algo, ¿no? Pensaros un poco, pero claro, al final si no hay unas políticas realmente de la organización que promueva que esto se fomente, que se informe, pero igual que hablamos de temas psicosociales, otro tipo de comportamientos, ¿no? Oye, que haya libertad para informar, para formarnos y para ver todo esto, ¿no? Al final, si veis un poco, bueno, pues si la norma realmente lo importante es que entra en cuestiones que realmente entiendo que son bastante relevantes en el ámbito de los riesgos psicosociales, ¿de acuerdo? Entonces que veis un poco lo que la 45.003 te dice, ¿de acuerdo? Como conclusiones de esta parte de la 45.003, pues lo que habéis visto al principio, ¿no? Oye, que los datos pues dicen que hay que gestionar, ¿no? Porque realmente ponen de manifiesto que hay un gran problema, no solo en las organizaciones, las empresas, sino también en el tema de la sociedad, ¿no?
El tema de la pandemia, bueno, pues sobre todo los temas que tienen que ver con salud mental y otros tipos de cuestiones, pues parece que han afectado muchísimo a la población y es lo que hay, ¿no? Si afecta a la población, cuando yo voy a trabajar en la empresa, lo de la población me lo traigo aquí y cuando tengo algo en la empresa me lo saco fuera. Entonces, daros cuenta un poco que es la pescadilla que se muerde la cola y al final hay que hacer esfuerzo por todas partes, ¿no? Que las nuevas tecnologías y las nuevas maneras de trabajar, no únicamente en las tecnologías, sino en el mundo que vivimos, en el mundo de la inmediatez, eh, pues es una locura, ¿no? Yo esta mañana estaba, pues estoy reventado. Esta mañana mismo estaba pensando yo a mí mismo, digo, creo que tengo hasta el estrés, ¿sabes? Porque llevo una semana que me voy a morir. Digo, a ver si acaba ya el día, porque esto es horroroso, ¿no? Entonces, al final, vivimos en un mundo que ha cambiado mucho, ¿no? Entonces, al final, bueno, pues las organizaciones también hacen esfuerzos y tienen grandes oportunidades para trabajar en este ámbito, ¿no? Y que la 45003, igual que la 45002 y las que estamos viendo aquí, pues yo siempre digo lo mismo, pueden ser una buena herramienta. Yo creo que técnicamente es una buena herramienta. Igual que si te coges la guía que ha elaborado, no sé qué, pues puede ser un buen documento de apoyo. Es decir, que el que diferentes profesionales de todo el mundo que se dedican a la normalización y donde aquí daros cuenta que incluso cuando se elabora esta norma, pues había grandes dificultades incluso en el tema de las definiciones y tal, que se considera acoso aquí o no, en mi país sí o no. Esto se puede poner, daros cuenta que das un paso también muy, muy interesante y muy grande en este ámbito, ¿no? Y esto es un poco lo que recoge la norma y lo que os quería contar de la 45003, ¿de acuerdo? Entonces, si queréis, abro aquí un turno de preguntas o debates que tengáis sobre este tema, ¿de acuerdo? Hombre, Antonio, estás por aquí, ¿no? Alicia, Antonio, Benito, Charo, ¿alguna cuestión relacionada con la 45003? ¿Algo que queráis comentar? Cristian, dime, Benito. Sí, buenos días desde acá, desde México. Entonces, como lo que entendemos es que es una norma de soporte, es un marco de Sí. referencia sin necesidad de llegar a ser certificable por una organización, aunque sí pudiera hacerlo al final del día. A ver, no aparece como una norma certificable. ¿Por qué? Porque el tema del documento, lo que os digo, las que son certificables son las que acaban en uno. Otra cosa es que tú imagínate, tú como Benito no sé qué, tú puedes cogerte la norma y certificar a quien quieras en la norma. Pero que dentro de lo que son los estándares de certificación y cómo funciona la certificación, son normas que se definen y que salen publicadas como directrices. Es como, no sé, es como si tú quieres certificar, ¿tú conoces las 19.011, por ejemplo, de directrices de auditoría? Sí, un poco. Vale, pues igual es como si te certifico en las directrices de las auditorías, en una No, guía. pues, Es como si sale mañana, no sé, la guía de la OIT para no sé qué, y yo te certifico contra esa guía. Pues tendré que establecer en no. algún sitio requisitos, porque al final son directrices, son recomendaciones, ¿sabes? Y el problema es que como todo depende, es decir, que no hay ninguna obligación, no dice nunca el empresario debe. Si el empresario, Mm, si tú debes venir a clase, debes venir a clase. Si puedes venir a clases ya es otra historia. Entonces yo no te puedo exigir nada. Entonces, pues sí, desde el punto de vista del mercado y la calle, pues sí que hay alguna empresa que entre comillas te la certifica, ¿sabes? Pero como si certificas en México viene ahora y te certifica alguien que cumple con la no sé cuánto, ¿sabes? O sea, entonces es un marco de referencia Es que un marco las de referencia. organizaciones pueden usar para mejorar el entorno psicosocial. Claro. Entonces, aquí vosotros lo único que te puede hacer un cacao en México es, oye, ¿y esto qué es? ¿Es lo mismo que la NOM? ¿Es distinto? ¿Es no sé qué? No sé cuánto. No, no. La norma lo que te dice y la legislación lo que te dice es que identifique peligro y evalúe riesgo. A partir de ahí, lo que es obligatorio es lo que pone la normativa. Que a eso le quieres añadir tú otras cuantas cosas que hayas visto en una guía en un sitio tal, pues aprovecha lo bueno de cada documento. Es lo que hay que hacer, ¿de acuerdo? De acuerdo, gracias. Charo, ¿alguna cuestión? Cristian, Cristina. Andrade, Fernández, Daniel, Graciela, Ivón, Juan Enrique, Juliana Buenos Leire, días, ¿alguna? Cristian te saluda. Bueno, lo que tú decías es una gran verdad. Bueno, el riesgo psicosocial sería muy variable poder sacar una directriz en sí, ¿no? Por las distintas aristas que se manejan.
Entonces sí sería complicado tener un lineamiento general para aplicarlo como una norma. Sin embargo, le veo como una buena herramienta para poderla implementar y seguirla, pero obviamente sería muy variable esa situación. Ese sería mi comentario final. Vale, es que al final lo que tenéis que pensar siempre es que cada empresa es un mundo. En cada empresa hay diferentes culturas, diferentes situaciones, y entonces pues hay diferentes, bueno, orígenes de lo que pasa en la organización, ¿no? Pero que muchas veces siempre hay indicios de que no es algo que aparezca de la noche a la mañana, que no es como un equipo que el riesgo aparece de la noche a la está o no está. Aquí pues poco a poco pues un poco esto va evolucionando y se va viendo todo y realmente pues poco a poco va apareciendo en la organización. Otra cosa es que desde la organización se fomente el trabajo de manera un poco más directa o más proactiva, pues el tema de, oye, por los riesgos psicosociales, pues al final no deja de ser más que otra historia bueno, otra historia no, otro factor de riesgo que tenemos en la organización, es algo más, ¿sabes? Que es que no lo pueda ni esconder ni no lo pueda esconder, es lo que hay y la organización pues tiene que saber, pues eso, que hoy en día pues todo está cambiando, que hay otra serie de factores que afectan a la salud de los trabajadores y acordaros mucho de lo que os decía, de la parte esta que os decía, oye, pues realmente aquí pensar en lo que os comentaba de necesidades y expectativas. Tú tienes unas necesidades, otras expectativas y seguramente pues eso haga que realmente surjan problemas en la organización, porque realmente a veces no te ha preguntado cuáles son tus necesidades y expectativas y a partir de ahí empiezan a aparecer los problemas, ¿de acuerdo? ¿Alguna cuestión más? Ivonne, Juan, Leire, Lady, Luz, ¿alguna cosilla? María, Sí, Marianela, buenos días. hola. Sí, solo para comentar que, bueno, a raíz de que es tan compleja y tan integral la norma ISO 45001, pues derivan normas complementarias de soporte y de referencia como las que estamos revisando, la 45002 y la 45003. Entonces, bueno, prácticamente es un camino largo a recorrer para llegar en algún punto a una madurez a nivel. Digo, prácticamente las que llegan a un buen nivel, pues son las empresas grandes, muy grandes, internacionales. Y bueno, pues creo que falta el camino para dar todas las pautas a empresas pues más pequeñas y lograr así un desempeño empresarial pues más seguro y saludable en todas sus formas. A ver, no penséis siempre la gran empresa. A ver, la pequeña empresa, bueno, lo que a lo mejor tiene menos recursos humanos, económicos a veces, pero a veces es más sencillo llevar a cabo las cosas. Pues de cuenta que en una empresa, como digo yo, tú trabajas en una pequeña empresa y trabajan cinco, todos se conocen. Lo mismo puede haber mejor ambiente o peor ambiente que en una que trabajen 5.000 y conocen mucho, está, bueno, tiene sus beneficios, sus cosas buenas y sus cosas menos buenas. Entonces, al final, un poco que penséis en eso. Es decir, yo sé que al final, en una empresa pequeña, pues claro, a lo mejor no hay un profesional como vosotros que esté alerta de todo este tipo de cuestiones, ¿no? Y que tenga una formación para llevar a cabo esto en las organizaciones. En la pequeña empresa, pues yo qué sé, igual que cuando hace una auditoría, pues no la pueden hacer ellos porque no tienen a lo mejor personal competente y tienen que hacerlo fuera, o no han identificado un problema porque no saben ni que existe, o no saben ni que ha salido la normativa, o bastante tienen con sobrevivir, ¿no? Entonces, al final, pensar un poco que yo también pienso que muchas veces en las organizaciones pequeñas es más sencillo hacer las cosas, ¿de acuerdo? Oye, pues tienen mayor agilidad. Otra cosa es que al final tampoco le vean unos beneficios muy directos a todo esto y tarden en subirse al carro, pero pensar que al final es una diferenciación con otras organizaciones, ¿no? Luz, ¿alguna cuestión? María José, Marianela, Roberto, Santal. Es que tengo clase ahora mismo en 11 minutos de otra cosa. Hola, Luz. Hola, Sí, yo dime. creo que, bueno, esta ISO se parece, o bueno, más bien está súper relacionada con la NOM 035 de la STPS que tenemos acá en México. Entonces, aquí mi pregunta sería, ¿qué tendríamos que agregar adicional a los requisitos de la NOM 035 para poder alcanzar
a cubrir esta ISO? Luz, aquí de la NOM 35 a esto, ¿qué le falta? Que establezcas un sistema de gestión enfocado a la mejora continua. Eso es lo que te falta. La Ok. NOM, la NOM te pide obligaciones, no te pide un sistema. Daros cuenta, ¿sabes? Esa es la gran diferencia. Piensa que esto parte de un sistema, es igual que dices tú, oye, es como la ley de prevención aquí, ¿no? Dices tú, oye, la ley de prevención y el reglamento de los servicios de prevención aquí en España, ¿qué le falta para llegar a la ISO 45001? Bueno, pues lo que le falta es el sistema de gestión o el enfoque a la mejora continua, que es el enfoque. Entonces no son cosas distintas, es decir, seguramente tú ya tengas cosas en tu empresa y estés gestionando los riesgos psicosociales y digas, oye, ¿y qué me falta para la 45003? El sistema. ¿Entendéis a lo que me refiero? Tú ya lo Sí. estás haciendo, pero ahora te falta el sistema, que tú ya sabes lo que es. Esa es la gran diferencia. Lo que no os podéis volver locos, que muchas veces lo que le pasa a la gente que a lo mejor no está todo el día con los sistemas, es que por un lado le piden un plan, por otro lado un manual, por otro lado un no sé qué, y en la cabeza te crees que son 10 cosas distintas, cuando es lo mismo y lo único que tienes que tener son las ideas bastante claras, ¿de acuerdo? De qué es esto, si esto es lo mismo que lo otro, o aquí me está pidiendo algo distinto. Daros cuenta que los sistemas, cuando os conté el otro día lo de la 45001, lo que dice el sistema es, daros cuenta de lo que dice la 45001 al inicio, ¿no? El sistema de gestión puede ayudar a la organización a puede ayudar a la compañía a puede, el sistema puede ayudarte o puede no ayudarte, es decir, que no es que porque tengas un sistema esto será magia, ¿no? Entonces pensar un poco que al final a veces las organizaciones, como la idea es que empecéis a plantear, que digáis, ¿yo para qué quiero un sistema? La pregunta, ¿es beneficioso? ¿Es complicado? ¿Lo implanto entero? ¿Implanto una parte? Lo que vosotros queráis. A partir de ahí es un poco esa reflexión inicial, pues muchas veces no lo hace la organización y yo entiendo que es un problema, ¿no? Y de ahí empresas que dicen, oye, pues yo lo hago porque me lo pide tal empresa para trabajar. Bueno, pues por lo menos si tienes claro que lo vas a hacer por eso, pues por lo menos tienes claro algo, ¿no? Pero hay empresas que incluso, como digo yo, ¿no? Se engañan a sí mismas, ¿no? Es decir, oye, yo quiero mejorar. Yo ya me habéis escuchado los que habéis venido a algún curso mío, ¿no? Yo no he ido a ninguna empresa que no digan, quiero mejorar. Es más, no he ido a ninguna que no me haya dicho que no quiere mejorar. Claro, a partir de ahí, una cosa es que lo diga y otra cosa es que hagas algo, ¿de acuerdo? Entonces pensar un poco que sí, que los sistemas, las herramientas, los manuales, la guía, todo está genial, porque es igual que si aquí en clase, de los 20 que estamos ahora mismo, nos juntamos los 20 para hacer un procedimiento de lo que sea. Oye, pues 20 pensando harán algo que esté bien y lo podemos publicar. Procedimiento para la evaluación de los riesgos psicosociales en una pyme. Y el que lo coja dirá, ah, pues está muy bien, lo voy a utilizar como referencia. A partir de ahí es un poco cómo funciona todo. ¿De acuerdo? Bueno, pues nada más y nada menos. Nos vemos por aquí la semana que viene, ¿de acuerdo? No me puedo parar más, que tengo que entrar en otra aula, en la universidad ahora. Y nos vemos por aquí, no os olvidéis, el jueves que viene, ¿de acuerdo? El que quiera cualquier cosa, tenéis por ahí el email y tal. Luego el último día os preparo todas las presentaciones y todas las normas, os las pongo por ahí y os las comparto, ¿de acuerdo? Pues venga, muchísimas gracias, hasta luego. Hasta luego. Muchísimas gracias, buena Muchas tarde. gracias. Hasta luego.